Elige tu esposa o tu madre. Exigió mi familia y esas palabras me cayeron como un balde de agua helada en plena cara. Fue a la sala de mi casa en Guadalajara un miércoles 12 de julio a las 5:42 de la tarde, mientras el sol entraba por las cortinas color beige de mi sala y todo el aire olía a café recién hecho y a pan caliente de la panadería de la esquina de la calle Allende 237. Yo me quedé paralizado cruzando los brazos y sintiendo como mi corazón se hundía mientras escuchaba la voz de mi hermano mayor decir con desprecio: «Tienes que decidir ya o será demasiado tarde». Y mis pensamientos volaban sin control recordando todos los años que había invertido en ayudar a mi madre desde que tenía 15 años, cuando dejé la secundaria para trabajar en la ferretería de Don Ramón en la avenida Juárez, y juntar cada peso para pagar las cuentas, y al mismo tiempo como conocí a Ana, mi esposa, en la plaza principal de Zapopan un sábado por la tarde. Mientras ella vendía flores y yo estaba con mi amigo José comprando boletos para la rifa de la parroquia, recuerdo la textura de sus manos suaves y la forma en que su risa llenaba el aire con un tono dulce y contagioso, y como prometí cuidarla para siempre mientras ayudaba a mi madre a levantar su pequeña tienda de abarrotes en la colonia Lomas de Providencia, con un esfuerzo que consumía todas mis energías y cada centavo que ganaba en los fines de semana trabajando en el restaurante La Hacienda del Centro, recordando que durante 3 años completos, desde 2005 hasta 2008, había ahorrado 21,763 pesos con 84 centavos para remodelar el techo de la casa de mi madre, y nunca había sentido tanto orgullo por ese logro hasta que escuché esa frase que parecía romper todos los cimientos de mi mundo, y mientras miraba a mi padre sentado en la mesa, con los ojos fijos en mí, recordando los veranos en Tlaquepaque cuando me enseñaba a jugar ajedrez y cómo me alentaba a tomar decisiones correctas, y ahora me exigía elegir entre lo que más amaba en la vida, sentí un nudo en la garganta y una ira silenciosa creciendo por dentro, y mientras mi esposa Ana se paraba junto a mí con los ojos llenos de lágrimas y la mano temblorosa sobre mi brazo, y escuchaba a mi madre cruzada de brazos diciendo con voz firme: «Tienes que decidir, hijo, no hay tiempo para dudas». Me di cuenta de que cada segundo contaba, que en menos de 15 minutos mi vida podía cambiar para siempre, mientras el reloj en la pared marcaba 5:53 y las campanas de la iglesia cercana repicaban anunciando el mediodía, y yo estaba atrapado en un torbellino de emociones. Recordé la primera vez que había llevado a Ana a la casa de mi madre, y como todo parecía perfecto hasta que surgieron los celos sutiles y los comentarios hirientes de familiares lejanos que siempre miraban con desdén a mi esposa y a quien yo había defendido con cada fibra de mi ser. Y en ese instante, mientras el aire olía a flores marchitas de la maceta en la sala y a café que aún humeaba en la taza, y escuchaba el murmullo de los vecinos afuera comentando en voz baja: «Ya no aguanta más». Supe que algo dentro de mí estaba cambiando y que la decisión que tomara definiría el resto de mi vida, y mientras las lágrimas caían por el rostro de Ana y mi madre ajustaba su rebozo rojo con un gesto que indicaba autoridad y juicio, sentí un impulso que me decía que esta vez no podía ceder, que había llegado el momento de actuar, y mientras mi hermano susurraba a mi padre: «Ya verás que no sabe qué hacer», yo respiré profundo sintiendo cada músculo tensarse, y mientras la luz del sol entraba inclinada por la ventana iluminando el polvo en el aire y el tic-tac del reloj parecía retumbar en mis oídos, supe que este era el instante exacto que definiría todo, y entonces con voz firme y temblorosa al mismo tiempo dije: «Esperen un momento». Y en ese segundo todo el mundo pareció detenerse, y mientras el silencio se hacía pesado y las miradas de todos se clavaban en mí, sentía el calor de la sala que subía hasta mi cuello. Recordé cada sacrificio, cada trabajo, cada noche en vela, cada peso ahorrado, cada lágrima contenida, y pensé en Ana y en mi madre, y en cómo había llegado a este punto sin imaginar nunca que tendría que elegir entre ellas. Y mientras todo parecía girar alrededor de mí, supe que lo que sucedería a continuación cambiaría todo y que nadie podría predecirlo, y con una mezcla de miedo y determinación pensé que si tú que estás viendo esto alguna vez te has sentido atrapado entre lealtades imposibles entre familiares y pareja, deja tu comentario abajo y dime cómo hubieras reaccionado. Y mientras el silencio se mantenía y la tensión subía y las paredes parecían cerrarse y el reloj marcaba 5:55, yo sentí que algo dentro de mí se encendía, y que este sería solo el comienzo de una historia que nadie olvidaría, que transformaría a todos los involucrados, y que en menos de 15 minutos todo daría un giro que nadie esperaba, y que lo que parecía una tragedia iba a convertirse en un momento de revelación y justicia. Y mientras el aire cargado de emociones se movía lentamente y el sol empezaba a ocultarse detrás de los edificios y la brisa traía olor a tortillas recién hechas desde la calle, comprendí que la vida estaba a punto de mostrarme su cara más cruda, y que la historia que estaba a punto de desarrollarse iba a hacer que cada espectador se cuestionara qué haría en mi lugar. Y mientras mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban ligeramente,
Sosteniendo la taza de café y miraba a Ana y a mi madre, supe que cada segundo contaba, que esta lección no era solo mía, sino que resonaría en todos los que alguna vez habían sentido que su lealtad era puesta a prueba, y así comenzó la historia que cambió todo para siempre. Desde niño siempre había sentido que la vida me exigía más que a los demás. Crecí en un pequeño departamento en la colonia americana en Guadalajara, con paredes color crema que se agrietaban ligeramente en las esquinas y ventanas con cortinas desgastadas que dejaban pasar la luz del sol de mediodía. Recuerdo que mi madre, doña Carmen, tenía 46 años cuando yo tenía 10 años y trabajaba largas horas en la lavandería de la calle López Cotilla para que no nos faltara nada a mí y a mis dos hermanos mayores, y aunque su voz era suave, siempre había un tono firme que nos enseñaba disciplina y respeto. Y mi padre, don Héctor, quien tenía 50 años en aquel entonces, era contador en una pequeña empresa en Tlaquepaque y regresaba a casa con su maletín negro de cuero todas las tardes a las 6:30 exactas, y mientras mi madre preparaba la comida yo lo ayudaba a poner la mesa y a veces incluso le pasaba los papeles de cuentas que él revisaba mientras suspiraba y miraba hacia la ventana recordando algún proyecto olvidado. Y aunque éramos una familia común, yo sentía desde muy pequeño que algo dentro de mí debía destacarse, que debía esforzarme más que los demás, y cada peso que ganaba ayudando a mis vecinos con reparaciones menores en su casa lo guardaba cuidadosamente en una libreta azul con cubiertas gastadas que mi madre me había dado para que aprendiera a administrar el dinero. Recuerdo que a los 15 años decidí dejar la escuela secundaria para trabajar de tiempo completo en la ferretería de don Ramón en la avenida Juárez, y mientras los demás chicos de mi edad jugaban fútbol o salían al cine, yo cargaba sacos de cemento de 50 kilos y lijaba maderas en la sección de carpintería, mientras don Ramón me enseñaba con paciencia a calcular presupuestos y manejar clientes exigentes, y aunque era agotador, sabía que cada esfuerzo valdría la pena para ayudar a mi madre y asegurarme de que no nos faltara nada. Y a los 17 años conocí a Ana en la plaza principal de Zapopan un sábado por la tarde, mientras ella vendía flores de colores vivos y yo estaba con mi amigo José comprando boletos para la rifa de la parroquia. Recuerdo que llevaba puesta una camiseta blanca y jeans desgastados, y que el aroma de flores mezclado con el olor de pan recién horneado me hizo girar la cabeza y verla sonreír de manera que parecía iluminar toda la plaza. Recuerdo que su risa era contagiosa y que cuando nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mí supo que debía cuidarla para siempre. Y desde ese día empecé a invertir no solo mi tiempo, sino también cada momento libre en nuestra relación, ayudándola a montar su pequeño puesto de flores y enseñándola a manejar los pedidos grandes y los clientes difíciles. Y aunque algunos vecinos murmuraban sobre nuestra relación, yo los ignoraba porque sabía que mi inversión emocional era genuina y valiosa. Y mientras pasaban los años, compré un pequeño departamento para nosotros en la calle Ramón Corona, número 412, y lo amueblamos con muebles de segunda mano que recogíamos los fines de semana del mercado de pulgas de Guadalajara. Recuerdo que pagué exactamente 42,158 pesos, con 50 centavos pesos en total por muebles y electrodomésticos, y aunque no era mucho, sabíamos que era nuestro hogar y nuestra inversión en felicidad y estabilidad, y al mismo tiempo nunca descuidé a mi madre llevándola al médico cuando enfermaba y pagando cada receta médica que costaba entre 1,200 pesos y 3,500 pesos dependiendo de la enfermedad. Y aunque a veces sentía que mis esfuerzos no eran reconocidos, nunca dejé de hacerlo porque entendía que el amor y la lealtad eran más importantes que cualquier queja pasajera. Recuerdo un miércoles 14 de marzo, cuando llevé a Ana y a mi madre a la Feria del Libro en Chapultepec, y aunque mi madre se quejaba del ruido y del calor, yo insistí en que ambas disfrutaran del día, y vimos juntos la exposición de libros antiguos, y yo compré un libro de memorias por 350 pesos que luego Ana guardó con cuidado. Y mientras caminábamos por los pasillos, recordaba cómo esos pequeños sacrificios a lo largo de los años habían creado un vínculo invisible entre nosotros que yo pensaba que sería irrompible. Y aunque a veces mi madre lanzaba comentarios sutiles sobre la forma de vestir de Ana o cómo organizaba la casa, yo los tomaba con paciencia, justificando que todo era por amor y cuidado, y no entendía en aquel entonces que esos pequeños gestos de desaprobación eran la antesala de la gran prueba que vendría después. Y mientras recuerdo todo esto, puedo sentir el olor de café en la mañana cuando servía a mi madre su taza con exactamente 150 mililitros, y el sonido de la licuadora mezclando frutas en la cocina, y como Ana me miraba con complicidad mientras yo intentaba equilibrar mi tiempo entre ambas y mis hermanos que ya vivían su propia vida. Y mientras cierro los ojos puedo ver claramente cada detalle de aquellos años y como cada sacrificio sumaba a lo que yo pensaba que era una relación sólida y amorosa, y aunque nunca esperé reconocimiento,
Ni aplausos, mi corazón sabía que estaba haciendo lo correcto, y mientras los años pasaban seguía acumulando recuerdos y experiencias que me hacían sentir que mi vida estaba llena de propósito y que aunque el mundo podía ser cruel, yo había invertido con todo mi ser a las personas que más amaba, y si tú que estás viendo esto alguna vez has hecho un sacrificio enorme por tu familia. Oh pareja, espera hasta ver lo que sucede a continuación, porque lo que ocurrió después cambió todo para siempre. Los años pasaban y yo sentía que cada peso invertido y cada hora de esfuerzo había construido un mundo sólido y lleno de amor, aunque a veces la vida parecía ponerme a prueba. Recuerdo perfectamente que en agosto de 2009 había ahorrado 18,462 pesos con 90 centavos durante 6 meses trabajando en la carpintería de la Avenida Vallarta para comprarle a Ana su primer auto, un Nissan Suru color plata que ella adoraba y que cada mañana le recordaba que yo estaba allí para ella mientras mi madre observaba desde la ventana con los brazos cruzados y con una mirada que parecía evaluar cada movimiento, y aunque intenté explicarle que todo era para asegurar nuestra felicidad y movilidad, ella soltaba comentarios como "no necesitas gastar tanto en ella". Y yo bajaba la mirada y suspiraba intentando justificar que mi inversión era parte del amor que sentía y no un gasto innecesario. Y recuerdo también que el 23 de noviembre de 2010, justo a las 5 de la tarde, pagué 12,300 pesos en medicina y tratamientos para mi madre cuando sufrió una fuerte gripe que la dejó débil y sin fuerzas, y mientras la cuidaba en la habitación que aún olía a madera vieja y a incienso de la iglesia cercana, veía cómo Ana preparaba sopas y jugos naturales para ella, y como mis vecinos comentaban en voz baja, "Ese joven tiene un corazón enorme". Y aunque eran gestos pequeños, sabía que todo sumaba a construir un equilibrio familiar que parecía perfecto, pero que en realidad estaba cargado de tensiones silenciosas y comentarios disfrazados de preocupación. Recuerdo un jueves 15 de abril, cuando organicé una cena en nuestro pequeño departamento para celebrar el aniversario de boda de Ana, y mientras preparaba todo con mimo y atención, calculando exactamente 5 platos por persona y comprando 1,200 pesos en ingredientes frescos de la tiendita de mercado San Juan de Dios, escuché a mi madre murmurar: "Gastas demasiado en ella". Y aunque traté de ignorarlo, una punzada de frustración me recorrió, y me pregunté por qué después de tantos años de sacrificio parecía que nunca era suficiente, y en aquellos momentos empezaron a aparecer los primeros signos de desdén más sutiles, como que Ana no podía visitar la casa sin que mi madre hiciera comentarios sobre su ropa, sus maneras de hablar o incluso la forma en que organizaba la cocina, y aunque yo trataba de suavizarle explicando: "Mamá, ella solo quiere ayudar", sentía que la tensión aumentaba y que la expectativa de lealtad absoluta hacia mi madre comenzaba a pesar más que cualquier inversión emocional que había hecho por Ana. Recuerdo perfectamente la tarde del 7 de septiembre, cuando acompañé a mi madre al mercado de abastos para comprar frutas y verduras, y ella insistía en discutir sobre cada peso gastado, aunque yo llevaba calculadora y recibos exactos de 3,752 pesos con 40 centavos gastados en compras y productos de primera calidad. Y mientras ella hablaba, Ana esperaba en el carro color azul marino, escuchando música de Luis Miguel y riendo nerviosa porque sabía que la situación iba a ser incómoda, y aunque intenté justificar que todo era por amor y cuidado de ella, comencé a sentir que mis esfuerzos no eran apreciados y que los sacrificios pasados empezaban a perder peso frente a exigencias y comentarios constantes. Y a veces recordaba noches enteras trabajando hasta la medianoche en la ferretería de Don Ramón, ganando 1,200 pesos por semana, y llevando parte de ese dinero a casa para pagar la colegiatura de mi hermano menor y los medicamentos de mi madre. Mientras contaba las monedas en la mesa de la cocina, veía el rostro de Ana iluminado por la lámpara de mesa, y me prometía a mí mismo que nunca permitiría que la desconsideración de nadie destruyera nuestra relación. Y a pesar de los pequeños comentarios hirientes y de las miradas de desaprobación de familiares cercanos y lejanos, seguía acumulando recuerdos y pruebas de que cada acción mía era un acto de amor verdadero y no de obligación. Y aunque había momentos en que sentía que la presión era enorme y que la balanza siempre pendía hacia las expectativas de mi madre, nunca dejé de actuar con cuidado y respeto. Y mientras recordaba cada cumpleaños organizado con 2,450 pesos en regalos cuidadosamente elegidos y cada aniversario de boda celebrado con detalles simples pero significativos, sabía que todo esto estaba construyendo una historia que nadie más podía entender completamente, y que mi inversión emocional y financiera era la base de un amor profundo y duradero. Y aunque había pequeños signos de desdén y comentarios indirectos que me hacían dudar de la aceptación de mi madre, nunca me rendí, porque sabía que mi lealtad debía ser equilibrada y que lo que más importaba era proteger a Ana y asegurar que ella sintiera que era valorada y amada. Y mientras cierro los ojos, puedo sentir el aroma de las velas que encendíamos en nuestro departamento cada noche de aniversario, y cómo Ana apoyaba su cabeza en mi hombro, y cómo los recuerdos de cada sacrificio y gesto de cuidado me llenaban de
Orgullo y determinación, y aunque la tensión silenciosa con mi madre se acumulaba, sabía que algo en el futuro iba a cambiar todo, y si tú que estás viendo esto alguna vez sentiste que tus esfuerzos eran ignorados o minimizados, espera hasta ver lo que sucede a continuación, porque lo que viene marcará un antes y un después, y pondrá a prueba tu paciencia y amor como nunca antes. Era un viernes, 18 de marzo, cuando todo empezó a desmoronarse, y aunque había sentido tensiones antes, nunca imaginé que sería tan evidente. Recuerdo que eran las 6:15 de la tarde, y yo estaba preparando la cena en nuestro departamento en la calle Ramón Corona 412. Ana cortaba verduras con cuidado, y al fondo sonaba un disco de José José que habíamos comprado en 1983 en la tienda de discos de Avenida Hidalgo, y de repente escuché la voz de mi madre que venía del pasillo de la entrada con un tono cortante y frío. Ana, tienes que irte, ya no quiero verte aquí. Y aunque traté de calmarla cruzando los brazos y respirando profundo, ella insistió, no quiere excusas ni explicaciones o te vas ahora. Y mientras Ana me miraba con ojos llenos de lágrimas, recordé todos los años de sacrificio, todas las veces que había estado allí para mi madre y todas las inversiones que había hecho, tanto de tiempo como de dinero, y me sentí paralizado porque aunque siempre había intentado mediar la situación, ahora la humillación era pública y evidente, y mientras intentaba buscar palabras, escuché a mi hermano menor susurrar desde la puerta del departamento, ¿qué está pasando? Y a pesar de que nunca había sido parte activa de los conflictos adultos, ahora se sentía atrapado en medio de la tensión, y el olor a comida recién cocinada se mezclaba con el aroma a perfume barato que mi madre llevaba ese día, y yo intenté explicar, mamá, por favor, entiende que Ana no ha hecho nada malo, y ella me miró con desprecio, cruzando los brazos y diciendo, tienes que elegir entre ella o yo, y sentí un golpe en el pecho como si todo lo que había construido se desmoronara en segundos, y mientras Ana salía lentamente con la cabeza agachada y los ojos llenos de lágrimas, escuché los pasos de nuestros vecinos pasando por la calle comentando en voz baja, qué tristeza y pobre chica. Y aunque nadie intervenía, la sensación de ser observado aumentaba mi humillación, y en ese momento recordé todas las veces que había defendido a Ana frente a familiares y amigos desde que la conocí, y como siempre traté de mantener la paz y el respeto entre mi madre y mi esposa, y ahora todo parecía inútil, y mientras el reloj de pared marcaba las 6:18, escuché un golpe seco de la puerta al cerrarse, y el eco resonó en todo el departamento mezclándose con la música de José José y el silbido del viento entrando por la ventana abierta, y mientras respiraba profundo intentando mantener la calma, sentí un nudo en la garganta y un calor subiendo por mi espalda, y las manos me temblaban ligeramente, y mientras la luz del atardecer entraba inclinada por la ventana iluminando cada detalle de la cocina y la mesa con platos y vasos, recordé los sacrificios de cada año, y como cada peso gastado en regalos y medicina parecía desaparecer ante la exigencia de mi madre, y aunque había intentado siempre actuar con paciencia y respeto, ahora me sentía atrapado en un ciclo de humillación, y mientras recordaba las tardes que pasé llevando a Ana al cine pagando 150 pesos por cada boleto y 60 pesos por palomitas y refrescos, y como mi madre criticaba cada decisión, pensé que nunca imaginé que algo así podría pasar, y mientras escuchaba el sonido lejano de los carros en la avenida Ramón Corona y el murmullo de vecinos curiosos detrás de las ventanas y puertas, sentí que todo el mundo estaba presenciando mi humillación, y aunque traté de mantener la compostura y respirar profundo, sentí un cambio interno comenzando a surgir, un fuego silencioso dentro de mí. Mientras la música de José José seguía sonando y los aromas de la cena permanecían en el aire, recordé cada noche que había trabajado hasta las 10 de la noche en la ferretería de don Ramón, ganando 1,200 pesos por semana para asegurar que Ana y mi madre estuvieran bien, y ahora toda esa dedicación parecía no valer nada. Y mientras Ana caminaba por la calle con su bolso negro en la mano, escuché que un vecino mayor desde la acera comentaba, pobre muchacho, siempre atrapado entre su madre y esposa. Y aunque su intención no era herirme, el comentario se sumó al peso de la humillación, y sentí como cada fibra de mi ser se tensaba, y como la ira y tristeza se mezclaban con impotencia, y mientras el cielo empezaba a teñirse de naranja y rojo, y el viento traía el olor de tortillas recién hechas desde la calle, recordé que cada sacrificio de años estaba siendo ignorado, y mientras cerraba los ojos, un flashback de mis primeros trabajos con 12 años cargando sacos de cemento en la ferretería de don Ramón me recorrió, y sentí como todo el esfuerzo acumulado estaba siendo desafiado por comentarios y exigencias injustas, y mientras abría los ojos nuevamente escuché a mi madre murmurando para sí misma, tienes que aprender a obedecer. Y sentí que esa frase era la chispa que encendería la escalada de humillación que estaba por venir, y mientras el reloj marcaba las 6:23 y el eco de los pasos de Ana alejándose resonaba en el pasillo, supe que lo que estaba pasando no era solo un conflicto familiar,
sino un escenario público de humillación silenciosa, y mientras respiraba profundo intentando mantener la calma y la dignidad, pensé que esperara hasta ver lo que sucede a continuación porque las cosas estaban a punto de escalar y nadie podría ignorarlo, y mientras los sonidos de la calle se mezclaban con el murmullo de los vecinos y la luz del atardecer iluminaba cada rincón de la cocina, supe que este era solo el inicio de un ciclo de humillación que iba a intensificarse y que pondría a prueba mi paciencia y amor como nunca antes. Si tú que estás viendo esto alguna vez sentiste que tu esfuerzo era ignorado o que te humillaban injustamente, ¿qué harías en mi lugar? Piensa y comenta abajo antes de continuar porque lo que viene será aún más impactante. Los días siguientes a aquel viernes se convirtieron en un tormento silencioso y constante. Recuerdo que el lunes 21 de marzo desperté a las 6:45 de la mañana con el aroma del café recién hecho que Ana había preparado cuidadosamente y con la sensación de que algo estaba a punto de explotar, y aunque traté de mantener la calma, escuché a mi madre golpear la puerta de nuestro departamento con fuerza diciendo, «¿Otra vez piensas ignorarme?», y mientras su voz resonaba como un martillo. En mis oídos sentí como el peso de los años de sacrificio comenzaba a aplastarme y aunque Ana intentó intervenir diciendo «Mamá, por favor, cálmate», mi madre cruzó los brazos con arrogancia y replicó «Tienes que aprender a obedecer a tu familia». Y sentí un escalofrío recorrerme mientras recordaba todas las veces que había defendido a Ana frente a comentarios hirientes de familiares y vecinos, y como cada palabra de agradecimiento nunca había sido suficiente, y mientras el reloj marcaba las 6:53 escuché el sonido de la llave girando en la cerradura del departamento de al lado y a nuestro vecino don Sergio murmurar «Vaya drama» mientras su mujer miraba por la ventana, y aunque no era su intención intervenir, su presencia me hizo sentir aún más observado y juzgado, y en ese instante un comentario de mi hermano mayor resonó en mi mente. «Siempre eliges a ella sobre nosotros». Y sentí como la culpa y la impotencia se mezclaban con la ira silenciosa creciendo dentro de mí. Recuerdo que esa tarde llevé a Ana al supermercado Superama en la calle Mariano Otero, y mientras empujaba el carrito lleno de víveres con un total de 1,245 pesos, con 50 centavos pesos, escuché a un vecino comentar «Pobres chicos, siempre en conflicto». Y aunque intenté ignorarlo, el murmullo se convirtió en un recordatorio constante de que todos podían ver nuestra humillación, y mientras regresábamos al departamento mi madre apareció inesperadamente en la puerta diciendo «¿Y tú crees que ella merece tanto de ti?». Ana bajó la cabeza mientras sus ojos brillaban con lágrimas y sentí un nudo en la garganta porque cada palabra era un golpe directo a nuestro esfuerzo y amor, y mientras abría la puerta del departamento escuché que un niño de la calle gritaba «Mira a ese chico, parece que no puede ni respirar». Y aunque era inocente, sentí que cada mirada y comentario alimentaba la humillación, y mientras la luz del atardecer iluminaba el suelo con tonos naranja y rojo y el olor a comida cocinándose llenaba la casa. Recordé todas las tardes en que había trabajado en la ferretería de don Ramón hasta las 10 de la noche ganando 1,200 pesos por semana para asegurar que Ana y mi madre tuvieran lo necesario, y ahora todo parecía desvanecerse ante los ojos críticos de todos, y mientras Ana recogía las bolsas de compras mi madre cruzó los brazos y dijo «Tienes que elegir rápido o esto no tendrá fin». Y sentí como la tensión se volvía insoportable mientras recordaba los cumpleaños organizados con 2,450 pesos en regalos cuidadosamente seleccionados y los aniversarios celebrados con detalles simples pero significativos. Sentí que cada sacrificio era ignorado, y mientras el reloj marcaba 7:10 y escuchaba el eco de los pasos de Ana alejándose con el carrito de compras en la mano, me sentí atrapado en un ciclo de humillación que parecía no tener fin, y mientras la música de fondo de José José seguía sonando y el aroma de la comida llenaba el aire, recordé como cada pequeño gesto de desdén y arrogancia de mi madre había ido aumentando con los años, y como cada comentario de familiares y vecinos alimentaba una humillación silenciosa pero penetrante, y aunque traté de mantener la calma y recordar cada inversión emocional y financiera que había hecho durante años, sentí que estaba siendo desafiado y observado en cada paso, y mientras abría la ventana para dejar entrar aire fresco y escuchar los sonidos de la calle y el murmullo de los vecinos comentando sobre nuestra situación, supe que esta humillación estaba alcanzando un nuevo nivel y que pronto la tensión y el conflicto alcanzarían su punto más alto, y mientras me sentaba en el sillón con Ana junto a mí observábamos como el sol caía lentamente detrás de los edificios y las luces de la calle comenzaban a encenderse. Recordé todos los momentos en que había puesto a Ana y a mi madre primero y como cada esfuerzo parecía desvanecerse ante los ojos críticos de todos, y mientras la noche se aproximaba y la música seguía sonando en la sala, supe que la escalada de humillación no había terminado y que lo que venía iba a poner a prueba no solo mi paciencia, sino también mi dignidad y amor como nunca antes. Y si tú que estás viendo esto alguna vez sentiste que todo lo que hiciste fue ignorado o minimizado, espera hasta ver lo que sucede a continuación, porque lo que viene intensificará cada emoción y hará que todo cambie para siempre.
Era martes, 29 de marzo, cuando todo llegó a un punto que jamás imaginé. Recuerdo que eran exactamente las 6:35 de la tarde y yo estaba sentado en la sala de nuestro departamento en la calle Ramón Corona 412 intentando organizar las cuentas mientras Ana cortaba verduras para la cena, y de repente escuché la voz de mi madre más firme y cortante que nunca decir: «Ya basta, elige tu esposa o tu madre ahora mismo», y sentí un golpe en el pecho como si todo lo que había construido durante años se desmoronara en segundos, y mientras Ana me miraba con ojos llenos de lágrimas y su mano temblorosa sobre mi brazo, recordé cada sacrificio desde que la conocí y cada peso ahorrado, cada noche trabajando en la ferretería de Don Ramón hasta tarde, y cada vez que llevé a mi madre al médico gastando entre $1,200 y $3,500 por tratamiento. Y ahora todo parecía inútil, y mientras intentaba calmar la situación escuché a mi hermano menor decir en voz baja: «No sé qué hacer», y sentí como la impotencia me invadía, y mientras el sol caía detrás de los edificios y la luz naranja iluminaba la sala, vi como un vecino de la planta baja espiaba por la ventana murmurando «pobre chico», y otro vecino tomaba fotos con su celular. Y aunque nadie intervenía, la sensación de ser observado y juzgado me aplastaba, y mientras mi madre cruzaba los brazos con arrogancia y añadía «tienes 5 minutos para decidir», sentí que mi paciencia se agotaba y cada músculo de mi cuerpo se tensaba, y mientras Ana sollozaba suavemente a mi lado y el aroma del café mezclado con la comida cocinándose llenaba el aire, recordé todas las noches que pasé preparando regalos de cumpleaños con exactamente $2,450 gastados en detalles cuidadosamente seleccionados, y todas las cenas de aniversario, donde invertí horas y dinero en crear momentos especiales. Y ahora todo parecía ignorado, y mientras escuchaba el sonido lejano de carros y el murmullo de los vecinos comentando en voz baja qué tragedia familiar, sentí que la humillación había alcanzado un nivel insoportable, y mientras el reloj marcaba 6:45 y la música de José José seguía sonando de fondo, escuché un golpe fuerte en la mesa y un vecino dijo: «No puedo creer que esto pase en plena vista de todos». Y sentí que cada segundo de tensión se acumulaba en mi pecho, y mientras mi madre miraba fijamente a Ana y decía: «Tú nunca serás suficiente», sentí que algo dentro de mí cambió, y mientras las lágrimas de Ana caían silenciosas y su mano se aferraba a la mía, recordé todas las veces que había intentado mediar con paciencia y respeto, y como cada gesto amable había sido ignorado, y mientras la luz del atardecer iluminaba el polvo flotando en el aire y el sonido de los pasos de vecinos entrando y saliendo del edificio aumentaba la sensación de humillación, recordé como cada sacrificio hecho desde los 15 años, cargando sacos de cemento y lijando maderas en la carpintería, había sido para proteger a quienes amaba, y ahora todo parecía no tener valor. Y mientras Ana salía del departamento con lágrimas en los ojos, escuché comentarios de personas que pasaban por la calle: «Pobre chica, qué situación, y ese joven no sabe qué hacer». Y sentí como la humillación se amplificaba con cada mirada externa, y mientras cerraba los ojos un flashback de llevar a Ana al cine pagando $150 por boleto y $60 por palomitas me recorrió, y sentí que todos los recuerdos de amor y sacrificio eran ignorados, y mientras la música seguía sonando y el aroma de la comida llenaba la sala, supe que la arrogancia de mi madre había alcanzado un punto máximo y que la humillación era pública y total. Y mientras los segundos pasaban y la tensión se volvía insoportable, sentí que era el momento en que algo debía cambiar y que la paciencia había llegado a su límite. Y mientras el reloj marcaba 6:55 y los vecinos seguían observando y comentando «esto no termina», supe que el clímax emocional había llegado y que la decisión que tomara definiría todo. Y mientras Ana se refugiaba en mi hombro y yo respiraba profundo sintiendo cada fibra de mi ser tensarse, recordé todos los años de sacrificio y supe que era hora de que algo dentro de mí despertara, y que la humillación pública había alcanzado su punto más alto y que lo que venía iba a cambiarlo todo para siempre. Si tú que estás viendo esto alguna vez sentiste que todo tu esfuerzo fue ignorado, prepárate, porque la historia está a punto de dar un giro inesperado, y lo que viene será el despertar de una fuerza que nadie imaginaba. Y mientras el cielo se oscurecía lentamente y los aromas de la cena aún llenaban el aire, supe que cada segundo de tensión y humillación estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Esa noche del martes, 29 de marzo, después de que la humillación había alcanzado su punto máximo y Ana se retirara llorando y los vecinos comentaran en voz baja sobre nuestra situación, recuerdo claramente que me quedé sola en la sala con la luz tenue del lamparín de mesa y el aroma del café y de la comida cocinándose todavía en el aire, y mientras miraba los platos sin tocarme recordé todos los años de sacrificio, todas las noches trabajando hasta tarde en la ferretería de Don Ramón y los $1,200
Pesos semanales que invertí en mi familia y cada peso ahorrado para regalos y cenas especiales, y el corazón me latía con fuerza mientras sentía que cada músculo de mi cuerpo se tensaba y que algo dentro de mí comenzaba a cambiar, y respiré profundo y sentí como la tensión acumulada durante años se transformaba en una chispa silenciosa de claridad, y mientras el reloj marcaba 7:05 de la noche y el sonido lejano de los carros y el murmullo de los vecinos aún se filtraba por la ventana, supe que había llegado el momento de no ceder más y de tomar una decisión consciente y firme, y mientras cerraba los ojos vi un flashback de todos los momentos en que había defendido a Ana frente a comentarios hirientes y críticas veladas, y sentí una mezcla de orgullo e indignación recorriendo mi pecho, y mientras abría los ojos y miraba la luz del atardecer reflejada en los pisos de madera recordé que poseía un poder oculto que hasta entonces había mantenido en silencio, un poder financiero y social que podía cambiar la dinámica de toda la situación y que no dependía de la aprobación de nadie, y mientras sentía la respiración de Ana alejándose en la habitación contigua y el silencio pesado llenando la sala, supe que este era el instante exacto para actuar y no solo reaccionar, y mientras las sombras de la noche se alargaban y los aromas de la cena se mezclaban con el olor del incienso que mi madre encendía para sentirse poderosa, sentí como mi postura se enderezaba y mi mirada adquiría un brillo distinto, y mientras recordaba cada centavo gastado para la salud de mi madre y cada peso ahorrado para la felicidad de Ana, supe que cada sacrificio había sido válido y que ahora era el momento de transformar todo ese esfuerzo en algo que nadie podría ignorar, y mientras el viento entraba por la ventana y movía suavemente las cortinas color beige, sentí un silencio estratégico que llenó la sala como si el mundo contuviera la respiración, y mientras el eco de los comentarios de los vecinos sobre nuestra situación aún flotaba en el aire, sentí una fuerza interna que me decía ya basta, y que no debía permitir más humillaciones injustas, y mientras recordaba los años de esfuerzos silenciosos, y cada momento en que había puesto a Ana y a mi madre primero, sentí que la claridad me rodeaba como un manto cálido, y mientras mi corazón seguía latiendo con fuerza, y mis manos temblaban ligeramente por la emoción, supe que el despertar había comenzado y que no se trataba de una reacción impulsiva, sino de una estrategia silenciosa y consciente, y mientras miraba alrededor del departamento con sus paredes color crema y los muebles que habíamos comprado juntos con cada detalle cuidadosamente elegido, recordé que cada paso había sido una inversión de amor y que ahora era tiempo de usar ese poder y de dejar que cada acción hablara más que las palabras, y mientras el cielo se oscurecía lentamente y las luces de la calle se encendían y los murmullos de los vecinos se mantenían, escuché un leve suspiro de Ana desde la habitación contigua y supe que ella también necesitaba que yo tomara las riendas, y mientras la música de fondo seguía sonando y el aroma de la comida llenaba el aire, recordé que cada sacrificio no era en vano y que la verdadera fuerza estaba dentro de mí mientras cerraba los ojos y sentí el peso de años de injusticia y humillación acumulada. Comprendí que este era solo el inicio de un cambio radical y que la paciencia y la calma estratégica serían mis armas. Y si tú que estás viendo esto alguna vez sentiste que todo lo que hiciste fue ignorado, prepárate, porque lo que viene es la decisión consciente que transformará la historia por completo. Y mientras el reloj marcaba 7:15 supe que nada volvería a ser igual y que la claridad del momento había encendido el camino hacia el poder y la justicia que estaba a punto de desplegarse, y mientras respiraba profundo y sentía cada músculo de mi cuerpo tensarse y relajarse al mismo tiempo, supe que el despertar había comenzado y que la transformación estaba a punto de iniciarse y que los próximos minutos definirían todo. Era la madrugada del miércoles 30 de marzo y el departamento estaba en silencio absoluto. Ana dormía en la habitación contigua y el aroma de café recién hecho seguía impregnando el aire mientras yo me sentaba en la sala con la mirada fija en la pared color crema y sentía como cada pensamiento se organizaba de manera clara y precisa. Y mientras escuchaba el tic-tac del reloj de pared recordé todos los momentos en que había puesto a Ana y a mi madre primero y como cada sacrificio había sido ignorado, y sentí que la paciencia había llegado a su límite y que era momento de actuar con estrategia y no con impulsividad. Y mientras respiraba profundo y sentía la tensión acumulada durante años recorriendo cada fibra de mi cuerpo, supe que la decisión ya estaba tomada y que no iba a ceder más ante humillaciones injustas. Y mientras el sol apenas comenzaba a asomar por las ventanas del departamento y la luz de la calle se filtraba suavemente entre las cortinas color beige, recordé cómo había acumulado durante años recursos financieros y sociales que ahora podía usar para cambiar la dinámica de poder, y mientras revisaba mentalmente cada detalle desde los 18,462 pesos con 90 centavos pesos invertidos en el auto de Ana hasta los 1,200 pesos y 3,500 pesos gastados en medicinas y tratamientos de
Mi madre supe que cada acción pasada me daba ventaja y que ahora todo estaba en mis manos, y mientras me levantaba y caminaba lentamente hacia la cocina sintiendo el frío del piso de madera bajo mis pies y el aroma del café aún caliente, recordé que la calma estratégica era mi mayor arma y que cualquier reacción impulsiva podía arruinar todo lo que había construido, y mientras abría el cajón donde guardaba documentos importantes y recibos exactos de todas mis inversiones financieras, sentí como la confianza comenzaba a llenar cada poro de mi cuerpo, y mientras organizaba cada carpeta con precisión y cuidado recordé todos los pequeños comentarios de desprecio y desdén de mi madre, y supe que ahora cada evidencia estaba lista para respaldar mi posición, y mientras el reloj marcaba las 6:10 de la mañana y los primeros sonidos de la calle empezaban a filtrarse por la ventana, recordé cómo Ana me miraba con lágrimas en los ojos, y supe que necesitaba protegerla y demostrarle que no permitiría que nadie volviera a humillarla, y mientras la luz entraba más intensa y el aroma de la comida comenzaba a mezclarse con el aire fresco de la calle, sentí que cada músculo de mi cuerpo estaba alineado con mi propósito y que la calma y la firmeza serían mis mejores aliados, y mientras me sentaba nuevamente en la sala con las manos apoyadas sobre la mesa de madera recordé todos los años de sacrificio y entendí que cada decisión tomada desde ese momento debía ser consciente y estratégica, y mientras los primeros rayos del sol iluminaban los muebles que habíamos comprado juntos con tanto esfuerzo, recordé cómo cada acción de mi madre había sido un desafío y cómo cada comentario de vecinos había alimentado la humillación, y supe que ahora era momento de revertir la dinámica y consolidar mi poder, y mientras el reloj marcaba las 6:20 y escuchaba el susurro del viento entrando por la ventana, recordé cada cumpleaños organizado con 2,450 pesos gastados en regalos cuidadosamente elegidos, y cada cena de aniversario con detalles simples pero significativos, y supe que todo eso me daba fuerza para actuar con decisión, y mientras respiraba profundo y sentía la tensión transformarse en claridad, supe que estaba listo para enfrentar la situación con estrategia y firmeza, y mientras Ana se despertaba lentamente y el aroma del café llegaba a la habitación, supe que debía mostrarle que ahora todo sería diferente, y mientras el murmullo de la calle se hacía más intenso y los vecinos comenzaban a salir de sus casas, sentí que cada paso debía ser calculado y consciente, y mientras me levantaba para enfrentar la realidad que me esperaba afuera, supe que la decisión estaba tomada y que no habría vuelta atrás, y mientras abría la puerta del departamento y sentí la luz del sol en mi rostro y el aroma de café mezclado con la brisa fresca de la mañana, supe que cada sacrificio pasado había valido la pena y que ahora comenzaba la fase de acción. Si tú que estás viendo esto alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil, prepárate, porque lo que viene es la consolidación de un poder que nadie había previsto. Y mientras los vecinos miraban desde las ventanas y Ana me seguía con cautela, recordé que cada paso estaba calculado y que la justicia estaba a punto de desplegarse, y mientras el reloj marcaba las 6:30 supe que este era el momento exacto en que nada volvería a ser igual y que la estrategia silenciosa estaba lista para cambiarlo todo. Era el miércoles 30 de marzo alrededor de las 7:10 de la mañana, y la tensión en el departamento seguía palpable aunque la decisión ya estaba tomada. Sentí un cambio interno profundo mientras Ana preparaba el desayuno con manos temblorosas y los aromas de pan recién hecho y café llenaban la cocina, y mientras me sentaba frente a la mesa recordé cada sacrificio hecho desde los 18,462 pesos con 90 centavos pesos invertidos en el auto de Ana hasta los 3,500 pesos gastados en medicinas y tratamientos de mí madre, y supe que cada centavo y cada esfuerzo acumulado me daban ahora una ventaja estratégica que nadie esperaba, y mientras revisaba mentalmente cada documento y cada recibo recordé todas las veces que familiares y vecinos habían minimizado mis esfuerzos, y supe que cada evidencia estaba lista para cambiar la dinámica, y mientras el reloj marcaba las 7:15 y los primeros rayos de sol entraban por la ventana color beige, sentí como un poder silencioso comenzaba a manifestarse dentro de mí. Y mientras miraba a Ana con ojos llenos de determinación, supe que ahora todo podía transformarse y que no sería solo una reacción emocional, sino una estrategia calculada y consciente. Y mientras escuchaba el murmullo de los vecinos en la calle y el crujir de las tablas del piso de madera bajo mis pies, sentí como cada pequeño gesto que había hecho en silencio durante años estaba a punto de ser reconocido. Y mientras revisaba los registros bancarios y recibos guardados en carpetas cuidadosamente organizadas, recordé cómo cada inversión financiera había sido medida y planificada y cómo ahora esas pruebas serían mis aliados. Y mientras Ana me miraba con incertidumbre y miedo, supe que debía mostrarle que la situación estaba a punto de cambiar y que nada volvería a ser igual. Y mientras el aroma del café y del pan llenaba la sala y el sol iluminaba los muebles comprados con esfuerzo, recordé cómo cada comentario de desprecio de mi madre y cada susurro de vecinos habían alimentado mi
Humillación y como ahora esas mismas evidencias sería mi herramienta de poder y mientras el reloj marcaba las 7:20 y escuchaba el eco de los pasos de mi madre acercándose, sentí que cada segundo contaba y que debía actuar con precisión y firmeza y mientras la puerta del departamento se abría y ella entraba con su usual mirada de desdén sentí como mi postura y mirada transmitían algo diferente, algo que nunca antes había mostrado y mientras ella comenzaba a criticar el desayuno y a cuestionar cada movimiento de Ana, supe que estaba a punto de sorprenderla con cada evidencia y cada acción cuidadosamente planeada, y mientras recordaba las noches trabajando hasta tarde en la ferretería de don Ramón y los 1,200 pesos semanales ganados con esfuerzo, supe que ese poder acumulado me daba ventaja, y mientras el sol continuaba ascendiendo y el aroma de la comida y del café llenaba el aire, sentí que la calma estratégica era mi mayor arma y que cada palabra y cada gesto contaría para cambiar la percepción de todos, y mientras mi madre hablaba con arrogancia y desprecio y Ana bajaba la cabeza, supe que era el momento exacto para que las primeras señales de poder se hicieran visibles, y mientras miraba los documentos y recibos con claridad, supe que cada detalle sería reconocido y que cada comentario anterior de humillación quedaría al descubierto, y mientras los vecinos miraban desde la calle y algunos grababan con sus celulares, sentí que cada evidencia estaba a punto de transformar la dinámica de la situación y que el respeto y reconocimiento que había esperado durante años finalmente empezarían a surgir, y mientras el reloj marcaba las 7:25 y la luz del sol iluminaba suavemente el departamento, sentí como la tensión y la expectativa llenaban cada rincón y supe que el primer paso hacia la transformación completa había comenzado. Y si tú que estás viendo esto alguna vez sentiste que tu esfuerzo fue ignorado, prepárate porque los próximos minutos mostrarán cómo un poder oculto puede cambiarlo todo, y mientras mi madre seguía hablando y los vecinos observaban y Ana me miraba con esperanza, supe que esta revelación de poder estaba a punto de impactar a todos y que lo que nadie esperaba estaba a punto de hacerse visible, y mientras el aroma de la comida y del café llenaba la cocina y el sol seguía ascendiendo, supe que la transformación estaba empezando y que cada segundo contaría hacia la justicia que estaba por desplegarse. Era jueves 31 de marzo alrededor de las 7:30 de la mañana y el departamento estaba iluminado por la luz suave del sol entrando por las cortinas beige y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de la comida cocinándose mientras Ana observaba expectante y yo me sentaba frente a la mesa con los documentos organizados a mi lado y la sensación de control llenando cada fibra de mi cuerpo, y mientras mi madre entraba con su usual mirada de arrogancia y desprecio, escuché cómo se detenía a notar mi postura firme y mis ojos brillando con determinación, y mientras ella comenzaba a hablar con tono cortante, ¿qué crees que estás haciendo ahora? Supe que cada palabra y cada gesto anterior había preparado el terreno para este momento, y mientras deslizaba frente a ella los recibos exactos de todos los gastos que había hecho desde los 18,462 pesos con 90 centavos pesos invertidos en el auto de Ana hasta los 3,500 pesos gastados en tratamientos médicos y medicinas y cada pago de cumpleaños y aniversarios organizados con precisión, recordé cómo durante años había acumulado evidencia de mi sacrificio y dedicación, y cómo ahora cada documento y cada cifra se convertiría en mi herramienta de poder, y mientras Ana sostenía mi mano, y los vecinos observaban desde la calle, y algunos grababan con sus celulares, escuché cómo el rostro de mi madre se transformaba lentamente del desprecio a la sorpresa y luego al reconocimiento, y mientras le decía con voz firme, «Mamá, esto no es solo sobre Ana o sobre mí, esto es sobre respeto y justicia», sentí como el ambiente cambiaba y como el poder que había estado oculto durante años comenzaba a manifestarse, y mientras mostraba cada documento, cada factura, cada evidencia de apoyo y sacrificio de años, sentí la incredulidad de mi madre reflejada en sus ojos, y como los vecinos se acercaban y comentaban en voz baja, «Nunca imaginé esto, y vaya revelación». Y mientras el reloj marcaba las 7:45 y la luz del sol iluminaba cada detalle del departamento, supe que la dinámica había cambiado completamente y que ahora el respeto y reconocimiento eran inevitables, y mientras mi madre cruzaba los brazos y susurraba con voz temblorosa, «No sabía que habías hecho tanto». Supe que la humillación pública se había invertido y que cada comentario crítico anterior había quedado expuesto, y mientras Ana me abrazaba suavemente y los vecinos observaban con asombro, supe que cada segundo de tensión había valido la pena, y mientras revisaba nuevamente los documentos y veía los rostros sorprendidos y callados de quienes nos observaban, supe que el poder estaba consolidado y que ninguna humillación futura tendría el mismo efecto, y mientras mi madre murmuraba disculpas silenciosas y yo mantenía la calma y la dignidad, sentí como la justicia finalmente comenzaba a desplegarse, y mientras los vecinos comentaban entre sí, grababan la escena con sus celulares, supe que cada acción estratégica y silenciosa había dado fruto y que la inversión de años en paciencia,
Sacrificio y evidencia había resultado en una transformación total de la situación, y mientras el reloj marcaba las 8 y el sol iluminaba suavemente cada rincón, supe que la dinámica había cambiado de manera irreversible, y que cada comentario de desprecio y humillación anterior se había convertido en reconocimiento y respeto, y mientras Ana me miraba con lágrimas de alivio y orgullo, supe que la verdadera fuerza había sido la paciencia estratégica y la evidencia concreta, y que ahora la justicia no era solo un deseo, sino una realidad palpable, y mientras los vecinos continuaban observando y comentando, y algunos grababan con entusiasmo, supe que lo que había comenzado como humillación se había transformado en un ejemplo visible de poder y respeto, y si tú que estás viendo esto alguna vez sentiste que tus esfuerzos fueron ignorados, prepárate porque este es el momento exacto donde la claridad, estrategia y evidencia cambian todo, y mientras la luz del sol llenaba el departamento y los murmullos de reconocimiento aumentaban, supe que la revelación de poder estaba completa y que nada volvería a ser igual, y mientras respiraba profundo y sentía cada músculo de mi cuerpo relajarse y tensarse al mismo tiempo, supe que la justicia había llegado y que cada sacrificio pasado finalmente había sido recompensado y que la transformación estaba consolidada. Era jueves 31 de marzo a las 8:10 de la mañana, y después de la revelación completa de todos los documentos y evidencias, el departamento estaba cargado de tensión y expectación mientras Ana sostenía mi mano, y los vecinos aún miraban desde la calle, y algunos grababan con sus celulares, y mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con la comida cocinándose. Supe que la justicia comenzaba a desplegarse en tiempo real, y mientras mi madre intentaba articular palabras de defensa, supe que cada intento era inútil porque la evidencia era irrefutable, y mientras escuchaba su respiración agitada y sus manos temblorosas, supe que la humillación que había soportado durante años ahora se invertía, y que cada mirada de vecinos y amigos observando la situación reforzaba el cambio de poder, y mientras Ana comenzaba a organizar los documentos frente a ella y yo señalaba cada recibo y cada factura, supe que los primeros pasos de la justicia estaban siendo aplicados y que la percepción de todos los presentes comenzaba a alinearse con la verdad, y mientras mi madre murmuraba, «No puedo creerlo», y algunos vecinos comentaban entre sí, «Finalmente se hace justicia». Supe que cada año de sacrificio y paciencia estratégica había dado fruto, y mientras revisábamos juntos cada detalle de los pagos realizados y los esfuerzos hechos, desde los 18,462 pesos con 90 centavos pesos invertidos en el auto de Ana hasta los 3,500 pesos en tratamientos médicos y los 2,450 pesos gastados en cumpleaños y aniversarios, recordé como cada centavo y cada acción había sido invisible para muchos, pero ahora estaba siendo reconocida públicamente, y mientras los vecinos se acercaban y comenzaban a felicitarme por la claridad y firmeza con que había actuado, supe que el apoyo inicial de los testigos comenzaba a consolidarse, y mientras mi madre intentaba justificarse y explicarse, supe que cada palabra suya solo aumentaba la humillación propia, y mientras el reloj marcaba las 8:15 de la mañana y la luz del sol iluminaba cada rincón del departamento, supe que la justicia no solo había llegado, sino que se manifestaba en tiempo real, y mientras Ana me abrazaba con alivio y orgullo y los vecinos comentaban y grababan la escena, supe que la inversión emocional y financiera de años estaba siendo recompensada, y mientras revisaba nuevamente los documentos y recordaba cada sacrificio silencioso, desde los trabajos nocturnos en la ferretería de don Ramón hasta las noches planeando regalos y cenas para Ana y mi madre, supe que todo estaba consolidando un cambio irreversible, y mientras escuchaba los murmullos de los vecinos diciendo, «Por fin alguien defiende lo justo, y esto es increíble», supe que la justicia estaba teniendo efecto inmediato y que la humillación pública de mi madre comenzaba a ser evidente para todos, y mientras el aroma del café y de la comida llenaba el aire y la luz del sol iluminaba los muebles que habíamos comprado con esfuerzo, supe que cada acción estratégica había resultado en la primera fase de justicia, y mientras el reloj marcaba 8:20 y algunos vecinos comenzaban a tomar notas y fotos para compartir, supe que la evidencia estaba siendo reconocida y que cada mirada de sorpresa y respeto reforzaba el cambio de poder, y mientras mi madre permanecía en silencio y Ana me miraba con lágrimas en los ojos, supe que la humillación de quien había abusado de poder comenzaba a consolidarse y que el respeto hacia mí y mi familia se estaba restableciendo, y mientras los murmullos de los vecinos y la luz del sol seguían llenando el departamento, supe que la justicia había comenzado a desplegarse en tiempo real y que la transformación iniciada no tendría retroceso, y mientras respiraba profundo y sentía cada músculo relajarse y la tensión transformarse en orgullo y satisfacción, supe que el primer impacto inmediato de justicia estaba siendo visible para todos y que los próximos minutos consolidarían por completo la reversión de la humillación y que nadie podría ignorarla. Verdad que había sido revelada. Era jueves
31 de marzo alrededor de las 8:40 de la mañana, y el departamento estaba lleno de una energía completamente distinta al día anterior, mientras Ana me miraba con alivio y orgullo y los vecinos seguían observando desde las ventanas y algunos grababan con sus celulares, y mientras el aroma del café recién hecho y de la comida cocinándose llenaba a él. Aire supe que la justicia había alcanzado su impacto total, y mientras revisábamos nuevamente los documentos y recibos cada número. Exacto desde los 18,462 pesos con 90 centavos pesos invertidos en el auto de Ana hasta los 3,500 pesos gastados en tratamientos médicos y los 2,450 pesos en regalos y cenas de cumpleaños confirmaba la magnitud de lo que estaba sucediendo y mientras mi madre permanecía en silencio con la mirada baja y cruzando los brazos, supe que la humillación pública completa se había consolidado y que cada vecino que observaba podía ver claramente la inversión, sacrificio y dedicación que había demostrado durante años y, mientras el reloj marcaba las 8:45 de la mañana y el sol iluminaba cada rincón del departamento, supe que cada comentario crítico y cada mirada de desprecio anterior habían sido reemplazados por reconocimiento y respeto, y mientras Ana y yo organizábamos nuevamente cada carpeta con evidencia y explicábamos a los vecinos lo que había ocurrido, supe que la reversión completa de la situación estaba ocurriendo en tiempo real, y mientras algunos vecinos aplaudían en silencio y otros comentaban entre sí, finalmente alguien defiende lo justo y esto es increíble. Supe que el apoyo masivo de los testigos había comenzado y que ahora la dinámica de poder estaba totalmente invertida, y mientras mi madre intentaba decir algo con voz temblorosa, supe que cualquier palabra que pronunciara solo reforzaría su humillación, y mientras respiraba profundo, y sentía como la tensión acumulada durante años se transformaba en orgullo y satisfacción. Supe que cada segundo de paciencia estratégica había valido la pena, y mientras los murmullos de los vecinos y el brillo del sol llenaban el departamento, supe que la justicia había llegado para quedarse y que cada acción de desprecio y arrogancia por parte de mi madre había sido expuesta públicamente, y mientras Ana me abrazaba y los vecinos continuaban observando y grabando, supe que la inversión emocional y financiera de años finalmente estaba siendo reconocida y que la humillación completa del antagonista estaba consolidada, y mientras el reloj marcaba las 8:50 de la mañana y el aroma de café y la comida seguía llenando el aire, supe que cada paso estratégico que había dado desde la planificación silenciosa hasta la ejecución calculada había resultado en un impacto irreversible, y mientras mi madre permanecía inmóvil y Ana me miraba con lágrimas en los ojos, supe que cada sacrificio silencioso, desde los trabajos nocturnos en la ferretería de Don Ramón hasta los detalles de cumpleaños y aniversarios, había dado fruto y, mientras los vecinos comentaban y compartían la historia en sus celulares, supe que la transformación sistémica había comenzado y que nadie podría ignorar la magnitud de lo ocurrido, y mientras la luz del sol iluminaba los muebles que habíamos comprado con esfuerzo y cuidado, supe que la justicia no solo había sido aplicada, sino consolidada, y que el impacto total estaba visible para todos, y mientras respiraba profundo y sentía cada músculo relajarse, supe que cada segundo de sacrificio, cada peso gastado y cada noche de trabajo había valido la pena, y que Ana y yo ahora estábamos protegidos y respetados, y mientras los murmullos de aprobación continuaban, supe que la humillación del antagonista estaba completa y que la inversión de años en paciencia estratégica y evidencia había resultado en un cambio absoluto e irreversible. Si tú que estás viendo esto alguna vez sentiste que todo tu esfuerzo fue ignorado, prepárate, porque este es el momento donde la justicia se consolida y el impacto de la verdad se hace visible para todos, y mientras el reloj marcaba las 9 de la mañana y el sol llenaba la sala, supe que la transformación estaba completa y que nada volvería a ser igual, y que cada sacrificio pasado finalmente había encontrado su recompensa, y mientras Ana me abrazaba con fuerza y los vecinos continuaban comentando y grabando, supe que la inversión de años en paciencia, estrategia y sacrificio había generado justicia total y que la dinámica de poder había cambiado para siempre. Era viernes, 1 de abril alrededor de las 9 de la mañana, y el departamento estaba tranquilo después de días de tensión y revelación, mientras Ana desayunaba a mi lado con una sonrisa tímida y los vecinos comentaban discretamente desde sus ventanas y algunos enviaban mensajes por celular expresando apoyo y admiración, y mientras respiraba profundo y sentía la calma llenar cada fibra de mi cuerpo, recordé todo lo que había sucedido desde aquel martes, 29 de marzo, cuando mi madre me exigió elegir entre Ana y ella, y sentí como cada minuto de humillación y tensión había servido para enseñarme algo profundo, y mientras miraba a Ana y veía como sus ojos brillaban con confianza y alivio, supe que la transformación no solo era mía, sino también en nuestra relación, y mientras el aroma del café y del pan recién hecho llenaba el aire y la luz del sol iluminaba suavemente la
Sala recordé como cada sacrificio desde los 18,462 pesos, con 90 centavos pesos invertidos en el auto de Ana hasta los 3,500 pesos gastados en medicinas y tratamientos y los 2,450 pesos en regalos y cenas había sido un acto de amor y dedicación que finalmente había sido reconocido, y mientras recordaba los murmullos de los vecinos y cómo habían grabado cada paso del cambio, supe que la justicia había trascendido nuestro departamento y se había convertido en un ejemplo visible de respeto y dignidad, y mientras me sentaba en silencio y sentía cómo la tensión se convertía en orgullo y satisfacción, recordé que el verdadero poder no estaba en la arrogancia ni en la imposición, sino la paciencia estratégica y la evidencia concreta, y mientras Ana me tomaba la mano y decía suavemente «lo lograste», supe que la transformación había llegado a su punto máximo y que ahora nuestra vida estaba protegida y respetada, y mientras los rayos de sol se filtraban por las cortinas y el aroma del café mezclado con pan recién hecho llenaba cada rincón del departamento, recordé todas las veces que había tolerado humillaciones con paciencia y cómo cada pequeño gesto de sacrificio silencioso había construido la base de esta victoria. Y mientras escuchaba los mensajes de vecinos y amigos expresando apoyo y felicitaciones, supe que la comunidad también había sido testigo de la transformación y que compartir nuestra historia podía inspirar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Y mientras respiraba profundo y sentía cada músculo relajarse, supe que el aprendizaje más importante era que nadie puede ignorar años de esfuerzo y dedicación, y que cada acto de injusticia puede convertirse en una oportunidad para demostrar dignidad y fuerza. Y mientras Ana me abrazaba y los vecinos seguían enviando mensajes de apoyo, supe que el impacto de nuestra historia iba más allá de nuestro departamento y podía generar reflexión en muchos que alguna vez sintieron que sus esfuerzos fueron ignorados. Y mientras recordaba cada momento de tensión y humillación y cómo lo transformé en estrategia y acción consciente, supe que la verdadera transformación no es solo vencer al antagonista, sino también crecer personalmente y fortalecer vínculos. Y mientras el reloj marcaba las 9:15 y la luz del sol iluminaba cada detalle del departamento, supe que cada sacrificio pasado había encontrado su recompensa y que nuestra historia podía inspirar a otros a actuar con claridad y firmeza. Y mientras miraba a Ana y sentía la calma llenando la sala, supe que el ciclo de humillación se había roto y que ahora nuestra vida estaba guiada por respeto, justicia y reconocimiento. Y mientras los vecinos comentaban y compartían nuestra historia, supe que nuestro ejemplo podía servir para cambiar percepciones y generar conciencia. Y mientras el aroma del café y la luz del sol llenaban la sala, recordé la lección universal que quería transmitir: la paciencia estratégica, la evidencia concreta y la firmeza consciente pueden transformar cualquier situación de injusticia en justicia y respeto. Y mientras Ana me sonreía y los vecinos seguían observando y comentando, supe que ahora era el momento de invitar a quienes ven este relato a reflexionar sobre su propia vida y compartir sus experiencias. Y mientras respiraba profundo y sentía cada músculo relajarse y cada pensamiento ordenarse, supe que la historia había alcanzado su cierre y que era hora de transmitir los seteas finales. Y dije para la cámara con voz cálida y cercana: si alguna vez sentiste que todo tu esfuerzo fue ignorado, deja tu comentario abajo, comparte esta historia con alguien que necesita verla y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y recuerda que la verdadera fuerza está en la paciencia estratégica y en la claridad de tus acciones. Y mientras Ana me tomaba la mano y sonreía, supe que habíamos cerrado un capítulo de humillación y abierto uno de respeto y justicia, que nuestra transformación personal y familiar era completa y que cada acción futura estaría guiada por la dignidad y la evidencia. Y mientras la cámara seguía grabando y el sol iluminaba suavemente nuestra sala, supe que esta historia no solo era nuestra, sino de todos los que alguna vez sintieron que la injusticia los superaba y que podían aprender a transformarla en justicia y orgullo. Y mientras respiraba profundo y sentía la satisfacción de haber transformado la humillación en poder, supe que cada sacrificio pasado había valido la pena y que la lección universal estaba lista para ser compartida y aplicada a la vida de quienes la vieran. Y mientras Ana sonreía y los vecinos seguían comentando y enviando mensajes, supe que la historia había cumplido su propósito y que la transformación y reflexión final habían alcanzado a todos los que nos rodeaban, y que la justicia, la paciencia estratégica y la firmeza consciente eran herramientas universales que podían cambiar vidas. Y mientras respiraba profundo y sentía cada músculo relajarse, supe que la historia estaba completa y que nada volvería a ser igual.